Bendiciones, bendiciones, amados y amadas del Señor. Aquí continuamos con nuestra parte número 2 y estamos hablando hoy del tema de la santificación. Y ha sido un tema súper controversial, diría yo, porque cada persona tiene su propia información cómo ve la santificación. Pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios, el contexto de la palabra de Dios, cuando hemos vivido procesos tan fuertes que Dios nos ha permitido para poder ver realmente qué significa la santificación. En los tiempos de antes, el sacerdote tenía que ir para entrar al lugar santísimo una vez al año. Tenía que hacer una serie de cosas realmente. Él tenía tenía que estar con el Señor la noche anterior, orar, estar en comunión, lectura de la palabra, estar en la intimidad con Dios. A la mañana siguiente él se levantaba, se daba un baño y iba delante del lugar santísimo, iba adentro al lugar santísimo y allí pedía perdón por sus propios pecados. Cuando salía de ese lugar él tenía que bañarse otra vez, limpiarse otra vez e ir otra vez a la presencia del Señor y pedir perdón por los pecados del pueblo. Esta era una forma de que el pueblo era santificado. Nadie tenía acceso directo al Señor. No fue hasta que Jesucristo viene, obviamente, y se rasga la cortina, por decir, y ya nos da un acceso directo a nosotros con el Señor, ¿no? Por medio de Jesucristo. Entonces ya no tuvo que haber más sacrificios de animales, ya no tuvieron que haber todos estos rituales, porque ya Jesucristo nos había dado todo y Él ya nos había dado el acceso para ir delante del Padre, obviamente por medio del Hijo, como lo dice la palabra. La palabra nos explica también que no se va al Padre por medio de ningún santo, por medio de ninguna imagen, por medio de ninguna virgen, que solamente nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Es por esto que la palabra de Dios dice que nosotros pidamos y que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de su Hijo amado, no en el nombre de ningún santo, no en nombre de ninguna imagen, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puesto que fue Él el único que murió por nuestra causa, el único que derramó sangre preciosa. Nadie más ha derramado sangre preciosa por ti o por mí. Entonces, ¿por qué tener que pedirles a ellos para llegar al Padre cuando la palabra es clara? En cualquier Biblia, la que usted la lea, dice ir al Padre. El único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Amén. Los hombres obviamente le ponen más extra a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: no le añades ni le quites, porque anatema serás maldito. Entonces no podemos seguir añadiendo ni quitándole. Vamos a tratar lo mejor que nosotros podamos, hermanos y hermanas, hablarlo tal cual está en la palabra de Dios, obviamente con el rema, que es la revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra ya escrita en la palabra de Dios. El rema es la revelación que nos da el Señor de esa palabra ya escrita. Entonces también vamos a ver algunos versículos bíblicos y acompáñeme por favor. Entonces primero vamos a entender un poquito sobre la santificación, lo que es, ¿ok? Y verdaderamente es una transformación radical. En las escrituras nos dejan claro que la santificación, escucha bien, es vital. ¿Para qué? Para el desarrollo de una vida cristiana. Es vital. Vamos a poner ahí, y abra su mente, no se cierre tanto, eso no es, esa mujer no sabe lo que está hablando. Abre su mente y permítale, no a mí, a Jane, sino al Espíritu Santo que hable por medio de mi boca para que usted pueda entender lo que Dios quiere enseñarle en este día. Entonces dice que es vital para nuestro desarrollo, ¿verdad? La vida de un cristiano tiene que empezar a caminar un proceso de santidad. Ahora bien, dice, no cabe duda que Dios anhela que nosotros tomemos parte de ella. Así como leemos en segunda de Tesalonicenses, hermanos, dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió desde el principio. Tú no escogiste a Dios, tú no dijiste: Señor, ay, yo quiero ser salvo, llévame. No,
Tú estabas escondido ahí, escondida en tus pecados, estábamos en un desastre de vida. Viene el Señor, porque la palabra dice que Él es el que nos escogió, que Él es el que vino a nosotros, no nosotros a Él, ¿ok? Entonces desde el principio ya tenía la salvación mediante, escucha bien, la santificación. ¿Por quién? ¿Por los hombres? ¿Por las leyes de hombres que te dicen? No, por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad, ¿ok? A la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón deberíamos tomar parte en la santificación, basándonos también en las serias palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 4, que dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero mi pregunta para ti es hoy, ¿cómo tú vas a seguir la paz si realmente tú no entiendes? Primeramente, no entiendes qué es la salvación, por qué fuiste salvo. Si solamente en toda tu vida has aprendido un mover religioso y ritual, nunca vas a entender que realmente tienes identidad en Cristo Jesús, que eres salvo. ¿Qué es ser salvo? ¿Por qué Cristo te salvó? Primeramente porque te amó. Primeramente porque Él quiere venir a limpiar tus pecados y mis pecados para que nosotros no sigamos viviendo una vida desenfrenada que nos puede llevar hasta la muerte. Esto es algo glorioso, pero muchas veces las personas, al no entenderlo, siguen viviendo en esta doble vida, mitad cristiano y mitad mundano, mitad haciendo las cosas de la iglesia, aún sirviendo en la iglesia, pero también estando en los boliches, también tomando, bebiendo, fumando, y eso muchas veces dicen, ese es mi cristianismo. Bueno, es un cristianismo verdaderamente tibio, como dice la palabra. O eres caliente o eres frío, no seas tibio porque te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Ahora bien, veamos otras cosas. Pero, ¿qué es exactamente la santificación? ¿Ok? Y he estado estudiando esto, hermanos, y lo he estado tratando de entender en mi propia vida, porque todo lo que yo le doy a ustedes, todo lo que el Espíritu de Dios me permite que yo le dé a ustedes, tiene que ser estudiado y experimentado por mi propia vida, o si no, realmente sería una hipócrita, porque sería una bla, 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 hablando solamente de lo que leo de otras personas, pero nunca entendiéndolo de mi vida y experimentándolo por mí misma, ¿ok? Santificación, en otro término, es otro término de ser santo. Pero ciertamente no nos volvemos santos, acuérdate, de la noche a la mañana. Hello. ¿Cuántas personas nos dicen, bueno, ya aceptaste a Cristo, ya tú tienes que ser requete santo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello? Hermanos, por favor, entendamos que todo en nuestra vida es un proceso. De la misma forma que un hermano en Cristo, una hermana en Cristo que usted conoció, que hizo wow, sí, cambió radicalmente su vida, hizo todo, no lo vas a hacer tú. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que lastimosamente son pecados que todavía no hemos entregado a Dios. Son formas de vida que todavía nos cuestan entregarlas a Dios. Hay personas que les cuesta entregar el cigarrillo. Fuman y fuman como chimeneas, porque es un hábito que adaptaron en su vida, en su cuerpo, y que hay reacciones terribles cuando la persona deja el cigarrillo, y hay mucho más de solamente decir, hoy lo dejo. Y gloria a Dios por aquellas personas que han podido dejar algún pecado o alguna adicción inmediatamente. Pero hay cosas que cuestan tiempo y proceso. ¿Y quién eres tú para juzgar el corazón de otra persona? ¿Quién eres tú para acelerar el camino de otra persona? Solo Dios puede hacer. Mira, la palabra de Dios dice, unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero solamente Dios puede dar el crecimiento. No te quieras hacer Dios de las personas, no te quieras. Hay cosas que no podemos enseñarles. Nosotros podemos hablar hasta que la lengua se nos ponga realmente azul, pero hay cosas que las personas no van a entender hasta que tengan un proceso y un encuentro realmente con Dios de una manera diferente.
Entonces, por favor, como decimos aquí en Estados Unidos, give me a break, dame un break, dame un espacio, ¿no? Déjame crecer, ayúdame en vez de ponerme el pie encima, amén. Entonces dice que es como un proceso, ¿verdad? No nos vamos a convertir en las santificadas, bonitas mujeres de la noche a la mañana. Wow, ya aceptó a Cristo, ya tiene que estar bien. No, es un proceso, claro. Es un proceso de que usted tampoco puede hacer, ay no, como la palabra dice, que Dios me perdona todos mis pecados y que yo puedo ir al trono de gracia y Él igual me perdona. Hoy peco y mañana vuelvo y hago otra cosa. Hoy peco y mañana estoy santificado. Hoy estoy santificado y mañana peco. No. Acuérdate que cada pecado y cada acción que nosotros cometemos tiene una consecuencia, así Dios nos perdone. Muchos de la Biblia cometieron errores terribles. Dios los perdonó, les dio vida nuevamente, ¿ok? En el espíritu. Pero ¿qué pasó? Hubo consecuencias generacionales, hasta sus hijos y los hijos tuvieron las consecuencias. Uno de esos era el rey David. Ahora, entonces aquí dice, de hecho, algo drástico tiene que ocurrir en nuestras vidas para cambiar. Muchas veces es así. Tiene que ocurrir algo drástico que nos haga ver, estamos mal. Si una persona es mentirosa todo el tiempo, y pasa el tiempo, es salvo. Ese hombre es salvo, pero es un mentiroso, te miente o le miente a sus hijos o le miente a su familia o a su congregación, lo que sea. Tarde o temprano algo drástico va a pasar para que esa persona deje de hacer eso, o lo deja de hacer o se vuelve al mundo y hace un desastre de su vida. Dios nos pone libre albedrío, pero también nos pone dos caminos a escoger. O escoge el estrecho, o escoge el angosto o el amplio, ¿verdad? Tú decides, pero Dios nos da esa decisión para que nosotros tengamos el libre de albedrío para hacer y escoger lo que necesitamos escoger. Entonces aquí dice, ok, lo que somos, o sea, tiene que ocurrir algo drástico porque eso es lo que somos por naturaleza. Eso podemos ver en 1 de Pedro 1:15 al 16. Y es necesaria una transformación radical. Esta transformación es un proceso continuo y de toda la vida hasta que Cristo venga, vamos a estar bajo construcción. No, mire, hermanos y hermanas, las frustraciones que llegan a nuestra vida, porque no podemos dejar algún pecado, porque no podemos santificarnos completamente, son frustraciones innecesarias. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo y un proceso. Mientras tú estés dispuesta y dispuesto a dejar ese pecado, mientras tú estés tratando de hacerlo mejor, deja todo en las manos de Dios, que Dios es el que te va a ayudar a seguir. Pero si tú no dejas esto en las manos de Dios y sigues escondiendo tu pecado debajo de la carpeta, poniéndote máscaras para que nadie sepa tu verdad, entonces realmente nunca confrontarás ese pecado y siempre estarás yendo de mal en peor. Amén. Ahora, tenemos dos formas de santificación. Vamos a ver las dos. Una forma es la santificación posicional. ¿Y qué es eso, Janet? Bueno, primero, ¿verdad? Hay santificación posicional. Esto significa que en el momento en que nosotros creímos en el Evangelio, en Cristo Jesús, Dios nos contó perfectamente santos. ¿Por qué somos santos? Porque santo significa separación para Dios. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús de corazón, de verdad, en el momento que aceptamos el Evangelio de Cristo, nosotros inmediatamente pasamos a ser posicionados como hijos y hijas santas, porque santo significa que separados ya, de ahí quedamos separados para Dios. Hay una santificación, ¿ok? Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 al 10. Capítulo 1, versículo 10. Entonces Él nos aparta especialmente para Él. También encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y esto no se debe de que somos santos en nosotros mismos. Y es lo que les estaba hablando ahorita. ¡Qué barbaridad! Nosotros verdaderamente llegamos a posiciones en nuestra vida porque nos han impuesto, como dije en la parte número 1,
nos han impuesto todos estos mandatos y todos estos dogmas de hombre humano. Nos han dicho, bueno, si usted quiere estar en mi congregación, tiene que hacer esto y firmar aquí. Y si usted no hace esto, no lo podemos aceptar, tiene que salir. Y esto no estoy hablando solamente en la iglesia cristiana, estoy hablando en la iglesia de los mormones, estoy hablando en las iglesias de los testigos de Jehová. Todo, aún las iglesias católicas, todo lo que es el trasfondo religioso, hemos querido venir a imponer cargas pesadas que nosotros mismos no sabemos ni cómo llevar. Una cosa es que tú puedas ayudar a una persona, le diga, mira, la palabra de Dios dice eso, y dejar que la palabra de Dios le dé convencimiento de pecado por medio del Espíritu Santo y la persona sea transformada. Y otra cosa es que tú le impongas a esa persona y le obligues a esa persona, cuando viene del mundo herida, cuando viene con problemas y traumas y entra a la iglesia y tiene una lista de cosas que debe de hacer y que no debe hacer, sin ni siquiera haber impartido la palabra de Dios en esa persona, sin haber discipulado a esa persona, sin haberle enseñado por medio de tu testimonio, querido pastor y pastora. Entonces decimos, ay, hija del diablo, echémosla al diablo porque son malas, y como la palabra dice que mejor se la demos al diablo, pues le vamos a dar al diablo. Qué falta de misericordia tenemos, qué falta de integridad, qué falta de gracia. Si Dios hubiese hecho contigo lo que tú haces con otros y otras mujeres y otros varones en tu congregación, tú no estuvieras donde estás. Misericordia necesitamos, más que todas las cosas que queremos hacer, porque la iglesia, hermanos, la congregación, porque la iglesia somos nosotros, o el lugar donde se encuentra, puede hacer un montón de eventos, puede hacer un montón de cosas, pero si no tienen amor, misericordia en su corazón, de nada les servirá la salvación de todas esas almas que han evangelizado, porque todas esas almas saldrán de ese lugar peor de lo que entraron, con resentimiento sobre los cristianos, porque un cristiano no pudo entender y hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Y cómo se hace eso? Con esto, con un proceso de sanidad. ¿Cuántas personas hemos visto en los púlpitos impartiendo sobre otras personas su dolor? Hablando de otras personas desde los púlpitos y no creyendo que le está haciendo daño a la congregación. Come on, be realistic. Vamos a ser realísticos. No podemos, hermanos. ¿De qué santidad y santificación podemos hablar si nosotros ni siquiera tenemos gracia, misericordia y amor? La palabra de Dios nos acaba de decir, procurar la paz con todos. Pero esa paz solamente viene cuando yo estoy siendo pulida, desarraigada de mi yo y entrando en la santificación, que es un proceso no de los hombres sino de Dios. Amén. Ahora vamos a ver la otra parte de la santificación. ¿Ok? Ya vimos la parte de la santificación posicional, donde nos posicionamos, donde aceptamos a Cristo. Ya en ese momento pertenecemos a Jesucristo, pertenecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Somos separados, somos santos porque somos separados para Dios, ¿ok? Y ahora, santificación progresiva. Según hay una santificación progresiva, Jesús nos salva en nuestro pecado. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 32. Pero no nos deja en nuestro pecado. O sea, nos perdonó nuestro pecado, pero no nos deja continuar haciendo el mismo pecado que estábamos haciendo. Si usted era una persona adúltera, entonces el Espíritu Santo empieza a traer a usted una revelación, una conciencia de lo que está haciendo está mal. Y empieza a transformarte para que tú empieces a ser santificado, ¿ok? Y por esto dice que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad
para poder entender estas cosas por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. No los hombres, el Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra ungida de parte de Dios. La palabra es la única que va a hacer el efecto para lo cual es enviada, porque va a cortar y hacer división entre tu espíritu y tu alma, las ligaduras y las coyunturas, como dice la palabra, y va a discernir el pensamiento de tu corazón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en esto tenemos, hermanos, de que todo esto es algo progresivo. Podemos verlo también en el capítulo de Romanos 12:1, en línea con los que somos ahora, en Colosenses 3:12. Y así como Dios obra en nosotros para querer y actuar, la palabra dice que Dios obra el querer como el hacer en nosotros. Él es que lo va a hacer. Él es el que va a dar el crecimiento. Él es el que nos salvó. Y como dije anteriormente, unos son los que te hablaron de la palabra. Otros son los que regaron los discipulado en ti. Pero solamente Dios te va a poder dar el crecimiento por medio de que tú quieres también. Porque Dios no, Él es un caballero, hermanos. Y Él no entra donde no lo llaman. Él no va a hacer lo que nosotros no queremos. Nosotros decimos, Dios, arráncame la amargura. Dios no te la va a arrancar a no ser que tú la cedas a Él. ¿Ves la diferencia? Dios, quítame el ser mentiroso. Dios no te lo va a quitar. Dios va a querer que tú vengas delante de Él y le des esa área de tu vida realmente de corazón al Señor. Amén. Pero entonces, para resumir todo esto, la santificación es un sinónimo de santidad. Y la palabra griega para ambos significa una separación. Primero, una separación posicional, definitivamente en Cristo al momento de nuestra salvación, como dijimos. Y segundo, una santidad práctica, progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda que el regreso y aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es así. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo, que tienen que haber cambios obviamente radicales en nuestra vida, que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de vestir, de caminar, muchas de esas cosas que quizás antes hacíamos para el mundo en forma no muy buena, pero eso solamente va a venir, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo. Y termino con esto. Empecé con la parte 1, con el testimonio de cómo yo llegué a la iglesia vestida. Y te puedo decir que pasaron como unos 6 meses cuando el Señor me bautizó en lenguas y me bautizó en otros dones del Espíritu Santo. Pero ahí pasó algo sobrenatural. Cuando yo llegué a mi casa y abrí el closet a donde estaba mi ropa, sentí una voz que me dijo, hija mía, me gustaría que te vistieras diferente. Y ahí yo, de una forma radical, cogí una bolsa, tomé una bolsa, eché todas las minifaldas, todos los vestidos bien cortitos de los que yo usaba, todas estas cosas como yo me vestía, y me empecé a vestir diferente. Y no fue porque un hombre me lo impuso, y cuando hablo de hombre hablo de humanidad. Fue porque el mismo Espíritu Santo me dio un convencimiento a mí. Entonces, el querido hermano, querida hermana, si usted en este día creía en su corazón que verdaderamente la santificación era un vestuario, te equivocaste. Porque aunque nosotros con el tiempo llegamos a vestirnos diferente, no es un vestuario. La santificación empieza internamente dentro de tu yo, muriendo a tu yo, muriendo a esa vieja naturaleza. Y esto solamente lo vas a poder obtener no por todas las cosas que te digan en una iglesia hacer y no hacer, pero te van a llegar por obediencia a la palabra de Dios, por los momentos de intimidad que tienes con tu Padre amado, cuando te hace ver la propia condición de tu corazón. Recuerdo a David decir en un salmo, creo que es el 109, no estoy segura, pero dice, escudriñame, oh Jehová, y mira si en mí hay camino de perversidad, y guíame al camino completo. Muchos pueden hablar de la santidad y estar horas hablando de la santidad de una forma teológica y hacer
libros enteros. Pero la santidad realmente radica en tu identidad, tu comunión con tu Padre amado. El rendir tu yo todos los días de tu vida. Todos los días que nos levantamos y puede que nos encontremos con cosas terribles en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Hago esto o hago aquello? Nos encontramos con tentaciones terribles en nuestra vida y nosotros decimos, ok, esto sería muy bueno para mí en este momento. Pero ¿qué consecuencia me va a dejar para mañana, para mis hijos, para mi generación? ¿Sabías, hermana y hermano, que estamos sembrando hoy, en este día, semillas para nuestras generaciones? No seas tú que siembres esas semillas como tus antepasados, que sembraron semillas de rituales religiosos, de adoración a ídolos y de un montón de cosas que hoy no te ayudaron a ti para nada. Siembra semillas de amor, siembra semillas de gracia. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres recibir algo? ¿Tú quieres recibir amor? Da amor. Deja de dar esa envidia, ese odio, ese egoísmo, hablar de todo mundo hasta que te queda la lengua azul verdaderamente. Siembra el amor de Cristo. Y con esto no te estoy diciendo que aceptes personas tóxicas o malas en tu vida, pero te estoy diciendo, el amor todo lo puede. Y más el amor de Cristo. Si tú como mujer no conoces quién tú eres hoy en Cristo Jesús, siempre vas a estar con la autoestima baja. Siempre vas a estar llorando el pasado. Y sí, lo podemos llorar. Porque hay momentos donde nosotras tenemos que estar en un luto, no porque se murió solamente alguien en lo natural, sino que quizás porque murió algo en nuestra vida, porque hubo una traición, porque hubo adulterio, porque hubo mentira, porque hubo enfermedad, lo que sea que se llame el problema que tuviste. Pero tenemos que llegar a ese momento en nuestra vida de decir, Señor, hubo todas esas cosas, pero yo no tengo que seguir caminando como Mara, ¿no? Mara significa amargada, como una mujer amargada. Tengo que caminar como una mujer diferente, como una mujer que sabe lo que quiere y hacia dónde vas. Una mujer segura. Y una mujer segura solamente encuentra esa seguridad primero a los pies de Cristo y después puede levantarte ante cualquier persona y levantar la cabeza en alto. Y eso lo hace la palabra de Dios y la santificación en Cristo Jesús, que viene por medio de un proceso en nuestra vida. Yo te invito a que hoy hagas un par en tu vida y medites realmente en la santificación. Y realmente entenderás que no es todas esas cosas que te pusieron en una lista, sino es aquí adentro lo que tú verdaderamente vas a hacer en tu vida. Y eso va a venir poquito a poquito. Tú empiezas a decir, ay, ya no quiero hacer esto porque como que no me siento bien con esto. Yo acuerdo que a mí me encantaba bailar y eso también está en mi libro. Mi libro es un libro abierto, pueden saber toda mi vida y probada por el fuego. Pero yo me acuerdo que a mí me encantaba bailar. Y yo era baile y la música, a mí toda clase de música me encantaba. Y cuando yo llego a los pies de Cristo, no que inmediatamente dejé la música. Tomó tiempo para que yo la dejara. Pero yo me acuerdo una vez empezar a pensar en mi auto, que yo tenía la música a todo volumen, lo que decía esa canción. Y me acuerdo que era una canción, era un vallenato, soy colombiana, me encantaban los vallenatos colombianos y hablaba del amor y del despecho y todas estas cosas. Y me acuerdo que las palabras que esa canción traían a mi alma me empezaban a hacer sentir tristeza y me empezaban a pensar cosas para hacer o llamar a esta persona que no debería llamar y un montón de cosas. Y me acuerdo que en ese momento vino la revelación a mí de lo que esa música estaba haciendo a mi alma. Y es ahí cuando empecé a dejar la música que dañara mi alma y empecé a sustituirla por la música cristiana, música que decía Dios te ama, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu auxilio en momentos de tribulación, o sea, esa bella música. Y eso empezó
a levantar mi autoestima, a levantar, a edificarme, a restaurarme en muchas áreas del corazón. Y ahí aprendí que eso es la verdadera santificación, que vamos santificándonos poco a poco en el proceso, porque estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. Entonces te invito a que no seas una murmuradora más, una chismosa más, una amargada más, sino que hagas la diferencia. Sé diferente de ese montón que te rodea y haz las cosas diferentes y verás la gloria de Dios. Primero trabaja contigo para que después puedas impartir sobre la vida de otra mujer. En el nombre de Jesús te bendigo y gracias por escuchar Ondas de Amor para ti y probada por el fuego. Bye bye.